Continuamos con el ciclo sobre seguridad social de cara a las elecciones de los representantes sociales del BPS el próximo domingo 28 de noviembre y hoy conversamos con Lorena Luján, integrante del equipo de representación de los trabajadores en este organismo. Lorena, se habla mucho del déficit en el BPS. En ese sentido, el equipo de representación de trabajadores y trabajadoras en el organismo ha hecho propuestas concretas. ¿De qué se tratan estas propuestas? Cuando se habla de un déficit, también tenemos que saber cada uno y cada una de nosotras, principalmente la población, de que es una asistencia financiera. Que es una asistencia financiera que lo determina la Constitución, y que cada gobierno se tiene que hacer cargo en base a la protección social y que mantener esa protección social. Y lo importante de estar bajo un paraguas donde la seguridad social es parte de esa protección. Cuando hablamos del déficit, que el año pasado fue un punto del PBI, 600 millones de dólares, hablamos también de que se puede llegar a bajar ese déficit. Ese déficit, nosotros estuvimos haciendo 3 propuestas al Parlamento, en el momento que en la rendición de cuentas se planteó 3 propuestas que fueron, una de ellas, las exoneraciones patronales. 233 millones de dólares se van a exoneraciones patronales. Nosotros en realidad, cuando planteamos esto, no lo planteamos con la intencionalidad de bajar las exoneraciones patronales, sino transparentarlas, que sea ingreso genuino y no que se hable que estas exoneraciones patronales sean parte del déficit. Si bien las exoneraciones patronales, cada gobierno que pasa es el que determina esas exoneraciones y es el que se tiene que hacer cargo, nosotros no estamos en desacuerdo porque seguramente desde esas exoneraciones sale mucho empleo, donde quizás bajarlo sería también eliminar ciertas empresas. Entonces pensamos que si bien tienen que existir, y no estamos en desacuerdo hacer hincapié en eso, es transparentar los números. Decíamos que 233 millones de dólares se van en exoneraciones patronales. Y ahí nombrar algunas de las exoneraciones. La educación privada, la salud privada, las iglesias, algunos medios de comunicación. Entonces, como decíamos, no es bajar las exoneraciones patronales, sino transparentar los números. En tiempos donde hablamos de reforma a la seguridad social, es importantísimo transparentar los números, ¿no? Luego tenemos casi 90 millones de dólares, nos cobra la DGI de comisión por pasarnos. Nosotros, BPS, una de las recaudaciones que tenemos son los 7 puntos de IVA, pero además por pasarnos esos 7 puntos de IVA y el IAS, nos cobra una comisión administrativa, que nosotros pensamos que no debería de ser lo real, ¿no? Porque no puede ser que entre empresas públicas nos cobremos algunos ciertos trabajos administrativos que en realidad también transparentamos, como decíamos recién, los números a la hora de pasar estos puntos, de hacer la recaudación y demás, que tendría que no suceder en el medio de 2 entes públicos que nos hagamos estas comisiones, cobrarnos esto. Pero en realidad son 90 millones. Sumándole a los 233, ahí estaríamos en la mitad del déficit famoso, ¿no? La asistencia financiera. Y ahí hacer un poquito de hincapié en que ahí tenemos la mitad. ¿Qué sucedería o cómo estaríamos parados ahora frente a una reforma de la seguridad social si en el BPS, que es el 90%, el BPS cubre al 90% de la población, solo tuviese la mitad,
0,5 puntos del PBI. Que eso es muy importante, que lo tenemos que saber a la hora de plantearnos una reforma de la seguridad social, ¿no? Que además otro de los puntos, de los 3 puntos que planteamos, también es el tema de las AFAP. Nosotros le hacemos el trabajo administrativo a las AFAP y le pasamos por año unos 1.200 millones de dólares, donde esos 1.200 millones no le cobramos ninguna comisión. Y ahí también quizás poder plantearnos de comenzar por ley, principalmente hacer hincapié en esto, por ley hacer una comisión, porque son empresas privadas donde hay fines de lucro y que realmente necesitamos poner hincapié en esto, porque ya que entre empresas públicas nos cobramos comisiones, pero es muy lamentable que no cobremos comisiones a las empresas privadas, ¿no? Bien. Si hablamos de seguridad social, muchas veces podemos pensar en jubilaciones o pensiones, pero también en licencias maternales, parentales, de cuidados. ¿Por qué es importante que las mujeres tengan una buena representación en el directorio del BPS? Bueno, principalmente yo creo que tener una representación social ampliamente es tener la voz del trabajador y de la trabajadora, pero principalmente de la mujer, ya que bueno, la mujer es el sector quizás a veces más vulnerable, ¿no? Es la que se ausenta del ámbito laboral cada vez que tenemos algún tipo de cuidados en el hogar, así sea el nacimiento de un hijo, el cuidado de un adulto mayor, el cuidado de una persona con discapacidad. Somos las mujeres las que nos ausentamos. Y es necesario tener la voz del género, ¿no? Dentro de lo que es el equipo de representación de los trabajadores, porque han surgido, entre medio de diálogos sociales, han surgido instancias donde hemos salido con una discriminación favorable, positiva, en ese caso, como en el año 2008, donde logramos, desde la voz de las mujeres dentro del equipo de representación, obtener un año de trabajo por cada hijo nacido vivo hasta el 5.º hijo. Y eso hizo que en el año 2010 se jubilaran más mujeres que hombres. Y yo creo que el poder llegar a obtener tantos beneficios y obtener derechos como, por ejemplo, nos sucede con las maestras, que es un gremio totalmente feminizado, donde muchas de ellas no tenían acceso a los lentes. Y en este quinquenio, por intermedio del equipo de representación de los trabajadores, Laura de Paysandú, por ejemplo, que es una maestra, pudo obtener por primera vez una ayuda desde BPS para sus lentes, que son maestras que están educando a nuestros hijos y a nuestras hijas también, ¿no? Entonces, sí será importante el poder obtener estas, derechos, como decíamos, pero que también se haga ese hincapié en la necesidad que tenemos a veces diferentes por el ámbito de trabajo, por la exclusión y demás, social, económica, que tenemos las mujeres. Entonces hay una gran importancia de tener representación tan fuerte como es las mujeres también dentro del equipo de representación de los trabajadores, y que muchas de las veces en la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, cuando llamamos a los plenarios intersindicales, decimos, bueno, vienen 2 compañeros por localidad y principalmente si puede venir una compañera, es lo mejor. Y eso ha hecho que desde el año 2003 hasta ahora tengamos 50 y 50 dentro de la comisión, y a veces hasta nos pasamos un poquito más, tenemos más mujeres que hombres a veces, y eso hace, como decíamos, que la voz del trabajador se escuche, pero principalmente de la trabajadora, que creo que estamos en tiempos donde es imprescindible escucharnos a todas y a todas, pero principalmente los más vulnerables. Cuanto más vulnerabilidad, más protección social necesitamos, y eso es muy importante. Bien, por último, Lorena, ¿por qué te parece importante que la gente esté informada de cara a esta elección obligatoria de los representantes sociales del BPS? Bueno, acá tenemos un gran problema, que no estamos teniendo información,
y es preocupante no tener la información de quienes convocan a esta elección principalmente. Dejar claro que quien convoca a la elección es la Corte Electoral, quien tiene que informar a la población es la Corte Electoral, pero que sin duda que tenemos una gran responsabilidad como equipo de representación, como lista 11, para que el 28 de noviembre 1 millón de trabajadores y trabajadoras, que son los que están habilitados para esta elección, estén informados de todo, de cómo va a ser, de en cuántos órdenes puede ser que tenga que votar una misma persona, porque la gente que trabaja tiene que votar en los activos, pero quizás pueda tener que votar en otro de los órdenes, tanto en pasivos como empresarios. Y esa información la vamos dando de a poco, porque ahí vemos que los medios masivos no están informando y no queremos que el trabajador o la trabajadora llegue a la urna el 28 de noviembre enojado porque no le llegó la información y vote en blanco o anulado. Eso sería un gran problema, primero que nada, no por la obligatoriedad de que tienen una multa si no van a votar, sino porque creo que tenemos una obligación moral y democrática para hacer el 28 de noviembre. Sin duda que vamos a ejercer en la tercera elección más importante del país, porque primero es la nacional, luego es la departamental y la tercera es la del BPS, nuestra democracia, y además de todo es muy importante que trabajadores seamos representados por trabajadores, que no dejemos que ningún político disfrazado de representante social nos saque un lugar que es de los trabajadores y las trabajadoras.